Buenas noches. Espero que se me oiga bien. Si eso, hacedmelo saber en el chat. Si se me escucha bien, creo que sí. Antes me estaba dando algún problema, pero creo que ya lo he arreglado. José, buenas noches. José Luis Ruiz de la Fuente, buenas noches también. Nahuel Hidalgo, vale, sí, se me escucha entonces. Vale, estupendo. Bueno, tengo aquí la gráfica de Bitcoin aquí abierto, analizando un poco, pues bueno, toda la caída esta que habíamos tenido en las últimas horas, y la verdad es que esto mete miedo. Parece que quisiera volver a tocar el punto de soporte, pero lo más fácil que sea tocar y para abajo. Pero bueno, lo que vamos a ver es la estrategia de Quotex Inversiones, estrategia 8, Fab Indicators. Aquí tenéis en pantalla, para aquellas personas que todavía no tenéis el script, simplemente tenéis que ir a el link que os voy a dejar en la descripción. Vais a tener unos cuantos links y uno de ellos es el de el script, ¿vale? Venís al script y simplemente, bueno, esto recomiendo que os lo leáis, ¿vale? Está en inglés y también está en español, así que no hay excusa para no leerlo. Simplemente venís aquí y le dais a añadir en indicadores. Yo, como ya lo tengo, pues entonces aquí yo ya puedo cerrar. Vale, otra cosa, está esa tabla de Excel que también he hecho un vídeo estos últimos días, y esta es la gestión de riesgo, la cual vamos a estar haciendo backtesting aquí en TradingView, ¿de acuerdo? Bueno, esto de ratio 2:1 tampoco es ratio 2:1 porque he hecho alguna modificación aquí, ya lo había comentado. Al principio había empezado con apalancamiento 10, que eso se va a mantener, voy a seguir con apalancamiento de 10, pero el stop loss lo he bajado de 10 a 7%. Vale, os comento por qué. Lo tenía puesto el take profit en 5%, que también se mantiene, y el stop loss lo tenía en 10%, lo he bajado a 7%, por el simple motivo es de que son muy pocas veces las que se da que se me dispare mucho el stop loss, porque pensar que tenemos un apalancamiento de 10x, que es un apalancamiento moderado, ¿vale? No estamos con 25x ni con 30x, entonces ahí sí, entonces ahí sería pues de mucho más riesgo y probablemente hubiéramos tocado más stop loss de los que estamos tocando, ¿vale? Pero con 7% ahora mismo, por lo que estoy probando, va bastante bien. De todas formas, en esta tabla, que la tenéis en un vídeo, en el vídeo anterior a este presente que estamos haciendo, y en la tabla podéis configurar todo esto. Vosotros, si cambiáis aquí todo esto, el take profit y el stop loss, se os va a modificar la tabla. Así que, bueno, esta gestión es la que estoy haciendo ahora, pero probablemente pueda cambiarla en cualquier momento por circunstancias del mercado o por lo que sea, ¿vale? De momento vamos a entrar así. Bueno, vamos a ir aquí a TradingView. Bueno, veis que tengo aquí un montón ahora mismo de short, y eso es pues por esto, porque deben de estar todas las monedas con un repunte un poco importante. Entonces, al haber rotura en Bitcoin, pues hay rotura en todas las monedas, no es por otra cosa. Normalmente, si no, mirad, vamos a mirar una moneda cualquiera de estas. A ver. IOS, por ejemplo. Vamos a ver. Recordad, si estáis con Binx, al poner la moneda, escoger también el exchange. Lo tenemos aquí, ¿vale? Para que se corresponda más exacto. Le damos
Y mirar, si es que el gráfico es bastante similar ahora mismo en todas las monedas. Justamente antes de empezar el streaming, y me estaba fijando que es que, vamos, todas las monedas estaban dando un pequeño repunte. La verdad es que la bajada esta ha sido tremenda. Veremos a ver hasta dónde nos lleva esto. Y bueno, tenemos para marcar, ya que estoy en esta moneda, bueno, antes de nada, vamos a activar. ¿Por qué? Porque yo desactivo la alarma para dormir. Lógicamente no voy a tener la alarma puesta por la noche y levantarme a las 5 de la mañana a hacer una operación. Entonces, por las noches suelo desactivar la alarma y después simplemente le damos aquí otra vez al play y ya tenemos activa las alarmas, ¿vale? Ya están activas. Entonces vamos a ir analizando alguna de las monedas ahora en iOS, ya que estamos aquí. Y en el momento que el bot, o el script mejor dicho, me arroje alguna señal nueva, alguna alerta nueva, entramos y analizamos un poco la situación. Bueno, vamos a ver, no sé por qué me salen las velas ahí como medio cortadas. Vamos a escoger otra moneda. Audio USBT, más o menos van a estar todas similar, ¿eh? Ya os lo digo, bueno, seguramente lo estáis viendo también vosotros. Audio USBT, nos vamos al Exchange de Binance, ahí está. Vale, aquí ya se ve mejor, es que ahí se veía la vela como entrecortada. Y cosa de la conexión no es algo de... o del propio servidor, seguramente. Vale, aquí pues ya veis, es que aquí es inentrable entrar, es una locura hacer operaciones aquí. Por varios motivos, vale, mirar. Lo primero porque ya me ha dado, seguramente, a ver, yo acabo de entrar ahora en TradingView, pero seguramente me ha dado ya la primera señal en esta vela. Y otra señal en esta, y otra señal en esta, y otra señal en esta, y podríamos subir así hasta el cielo. Y nunca se da el retroceso. Y eso es básicamente porque ahora mismo está habiendo un repunte importante. No son condiciones normales de mercado. Al igual que esta vela de ayer tampoco eran condiciones normales de mercado, ¿vale? Entonces, en condiciones normales de mercado, las estrategias, bien sea una estrategia medianamente buena, debería de funcionar, pero en condiciones que no son normales, o manipulaciones, o ventas masivas, compras masivas, eso no son condiciones normales. Entonces ahí las estrategias no suelen tampoco dar mucho más de sí, ¿vale? Pero mira, de todas formas vamos a analizar esto ya que estamos aquí. Y nos encontramos aquí con esta zona. Ya sabéis que me gusta marcar mejor con zonas, mejor que con líneas, ¿vale? Vamos a moverlo. Ahí lo tenemos. Y vemos que estamos en audio USBT, ¿vale? El soporte de ayer lo ha roto y con creces, porque ya se han formado velas por fuera, así que... Pero llegamos aquí a otra zona. Fijaros bien aquí. Pasa que, mira, voy a ocultar este grupo o apartarlo mejor. Bueno, no, mejor voy a apartar. Ahí lo vais a ver mejor. Aquí lo vais a ver mejor. Mirad esta zona donde está el precio. La línea verde es el precio. Fijaros en la zona también. Vale. Ahí la tenemos. Y es precisamente en la zona en la que estamos ahora, ¿vale? Ahí lo tenemos, vemos como aquí sí hay una zona de soporte y aquí hay otra zona de soporte a tener en cuenta. Y por lo que veo, la vela está perdiendo fuerza. ¿Entraríamos en esta operación? Bueno, pues yo, en primer lugar, no entraría por una cosa. No entraría por que esta EMA de 200
Yo en mi caso en la configuración, si la habéis visto, uso la EMA de 200. Está metida por el gráfico. Yo, cuando la EMA está metida por el gráfico, peligro. Como aquí, como en estas zonas, no. La EMA, cuando está por debajo del gráfico, hago operaciones en long. Y cuando la EMA, bueno, aquí no, aquí, bueno, esto es un caso, como os digo, excepcional. Pero al caso contrario, cuando la EMA va por encima del gráfico, en condiciones normales, como es esto es un escenario de mercado normal. Aquí sí vamos a encontrar operaciones, muchas además, ¿vale? Porque son condiciones normales de mercado. Y al contrario, lo que os comentaba, si la EMA de 200 va por encima, el gráfico iría bajista, ¿vale? Y entonces ahí haríamos operaciones en short. Pero aquí, por ejemplo, pues como que no está la cosa muy clara. No se sabe si va a subir, si va a bajar. No hay una tendencia definida. Ni tan siquiera esto que ha pasado ayer, que bueno, muchos, al igual que yo, nos hemos aprovechado de esta bajada, lógicamente. Pero aunque yo entré tarde, pero sí que he podido rascar algo. De todas formas, ya os digo, esto no son condiciones normales de mercado. Y si nos fijamos en la gráfica de Bitcoin, que la vamos a ver ahora en un momento, quiero también enseñarles algo. Que he escrito. Escribo Bitcoin en lugar de BTC. Bitcoin USDT. Vale, lo tenemos. Binx. Quería mostrarles el rango del que venimos, porque es que es lo que estaba analizando antes de entrar. Y es que aquí tampoco se ven cosas claras en 15 minutos, ni en 15, ni en 5, ni en nada. Toda esta zona que hemos pasado estos últimos días ha costado mucho sacar operaciones. A mí me ha costado sacar operaciones. Incluso he tenido algún día por ahí por en medio con pérdidas. Es que, fijaros que es que no, por decir que hay un suelo y un máximo, pero es que no hay ni máximos crecientes, ni decrecientes, ni nada. Una zona de rango muy fea, además. Y bueno, veremos a ver si por lo menos después de salir de este rango y esta bajada, si empieza el mercado ya a tener un poco de volatilidad, porque si no es, vamos, imposible. Vamos a esperar a ver si nos lanza alguna señal. Voy a ir leyendo algún mensaje de por aquí, que ya veo algún mensaje. No os tengo abandonados, ¿vale? Vamos a ver algún mensaje por aquí, a ver. Saludos a Tino King. Aprendiendo más, buenas tardes desde Venezuela, buenas tardes. Bueno, aquí en España, buenas noches. Aquí en España son ahora mismo las 11 de la noche y 10 minutos. José Marín, muy buenas también. Alejandro Valverde, buenas noches también. Ferchus, un saludo Ferchus. Desde Venezuela, ¿cuánta gente desde Venezuela? Mari Gómez desde Venezuela. Tulio Pinedo desde Venezuela también, saludos. Charlie, buenas noches. Cristian me dice gráfico del Lung. Vamos a ver el gráfico del Lung, ese sí que mete miedo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Me da hasta miedo abrir el gráfico del Lung. Lung USBT. Ahí estamos. Vamos a ver. Pues hoy, si no he visto 10 vídeos en YouTube referentes a Lung, no he visto ninguno. Y la mayoría hablan bastante bien, bastante positivo. Hay bastante optimismo dentro del Lung ahora mismo. La verdad es que tampoco entiendo muy bien por qué este FOMO repentino, la verdad.
por el hecho de que cuando se hablaba ya hace ya unos meses sobre la quema, se decía que era imposible incluso llegar a un céntimo, y ahora ya hablan, yo no sé si es que el FOMO a veces se sube también a la cabeza, ya hablan de, pues bueno, de llegar a niveles ya muy, pero bueno, a largo plazo podría ser una buena inversión, podría ser, no lo sé, yo soy el primero que tengo algo acumulado, pero bueno. Vamos a ver lo que os comentaba antes de que me mande alguna alerta. Vamos a ver algunas de estas. A ver, como tengo aquí los horarios, vamos a ver qué tal se han comportado. Vamos a coger una, por ejemplo, una cualquiera. Vamos a coger a, pues no sé, Val USBT, por ejemplo. Val USBT. Vamos a ver si se corresponde bien con la alerta que nos ha enviado. Vale, 11 de la noche, hora española, short. Bueno, es que están todas en short y es las 11 de la noche. Es justamente, bueno, mirar aquí 10 y cuarto. Pero seguramente a las 10 y cuarto me había enviado seguro alguna. 10 y cuarto, 10 y media. Lo que os decía, 11 menos cuarto. Y ahora a las 11 me ha vuelto seguramente a enviar otra. ¿Por qué? Porque sigue subiendo y las velas siguen rompiendo por fuera. ¿Hasta dónde? Pues aquí, como veis, vamos a ver si localizamos aquí. Bueno, aquí es fácil de localizar y es más, la mecha ha tocado justo la zona que sería la zona de entrada. Vamos a verlo ahora más claro, Vamos a ver. Fijaros en la zona de resistencia, ¿vale? Bueno, resistencia, soporte. Ya sabéis que, bueno, lo digo en muchos vídeos, cuando hay una zona que actúa de resistencia, es más que probable que después actúe de soporte. Y también al contrario, ¿vale? Viceversa. Zonas que actúan de soporte, después actúan de resistencia. Forma parte de la manera de analizar los soportes y resistencias. Es una, vamos, no es algo que sea exacto. Yo por eso siempre no marco una línea, porque si marcas una línea exacta no se van a corresponder, ¿vale? Siempre va a haber algún punto o alguna mecha más alta que otra, o alguna zona más alta que otra, pero trazándolo con el indicador de zonas siempre vamos a ver más claro, y vemos que tenemos esta mecha perdiendo fuerza justo en ese nivel. Así que ya os digo, aunque no sería un punto de entrada bueno, porque cuando lo vemos así tan descontrolado, no son operaciones fiables, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Operaciones fiables, me refiero a estas, un mercado normal. Volátil, sí, volátil, vale, volátil. Volatilidad sí, pero es que lo que estamos viendo aquí es demasiado arriesgado para entrar. Yo aquí, por ejemplo, no entraría. Sin embargo, lo más fácil o el escenario más probable es que después de tocar esta zona, que ya lo estáis viendo que ha tocado y la vela ha perdido fuerza, lo más probable es que esto vaya para abajo. Digo, lo más probable. Estoy especulando, pero guiándome también por el análisis, ¿vale? Yo, ya sabéis que yo me guío por los soportes y por las resistencias, básicamente. Pero incluso vamos a, ya que estoy con solo un indicador, porque tengo solo el grupo número 3, vamos a añadir un estocástico, simplemente para ver un poco si nos indica algo de reversión del precio, ¿vale? Esto lo hacemos en un momento. Vale.
Vale, aquí en el estocástico, bueno, podemos cambiar si queréis. Vale, lo dejamos así para que se vea un poco mejor el color y ya está. Vale. Es que, mirad lo que está haciendo el estocástico, ¿eh? Aquí nos hubieran dado 1, 2, 3 falsas entradas. Bueno, nos acaba de llegar una alerta, ¿vale? En audio, en VAL, ya hemos entrado en las dos, CTS y PERP USB-T. Va a estar similar, vamos a verlo de todas formas ahora, pero va a estar similar. Lo que os comentaba, fijaros, bueno, aquí no tiene nada que ver con esta, pero más que nada porque aquí no hay una rotura que nos hubiera enviado una señal, pero aquí sí, y mirar, fijaros cómo el estocástico aquí ya se ha doblado y sin embargo el precio sigue subiendo. Por eso digo que no son condiciones de mercado normales. Bueno, mirar como lo que os estaba comentando. Vamos a borrar esto porque si no empiezo a llenar esto de garabatos. Lo que os comentaba, fijaros cómo después de tocar la zona que os estaba comentando, el precio baja. Precio de entrar aquí, vamos a cerrar esto, de entrar aquí en esta operación, siempre buscando estas zonas, mirad. Zona de resistencia, zona de soporte que unen, ¿vale? Se unen estos dos puntos y no es casualidad que aquí el precio se ha rechazado, no es casualidad, es que ya ha pasado. Ya pasaba anteriormente, por eso se da. Vale, lo que sería una locura, por ejemplo, que es un fallo muy común, sobre todo cuando nos dejamos llevar por las emociones, vemos la rotura porque el script nos ha mandado una señal, ¿vale? Nos ha sonado una alarma y hacemos aquí una operación en short. Vemos una rotura y decimos, vale, short. Pero vamos a trazar aquí una línea. Vamos a trazar una línea ahí. ¿En qué nos basamos para entrar aquí? ¿Solamente en que el estocástico se ha dado la vuelta y que ha habido una rotura de bandas? Es poco. Es poca información. Mirar. ¿Veis alguna resistencia, algún soporte? No. Aquí tampoco. Fijaros que está muy alejado. Tampoco es una zona. Bueno, podría aquí interpretarse, pero no. Sin embargo, aquí se da el escenario este que os comentaba de primero resistencia, después soporte. O podría ser también en viceversa, vamos, al contrario, ¿no? Primero el soporte y después la resistencia. Si se unen esos dos puntos, ya tenemos un indicativo. Vale. Otra cosa, bueno, ya que estamos, la gestión de riesgo. Teniendo en cuenta, bueno, voy a borrar otra vez los garabatos. Teniendo en cuenta de que entramos aquí, no aquí, sino cuando el precio vemos que ya, aparte de tocar esta zona fuerte, empieza la vela a perder fuerza, a dejar mecha, pues entonces ahí podemos ir pensando en entrar. Aunque ya os digo que viendo esta situación yo no hubiese entrado. Viendo, pues bueno, toda esta volatilidad que se ha formado ahora en menos de una hora, ¿vale? Pero bueno, suponiendo que tenemos nuestra estrategia bien pulida y soporte, resistencias y la queremos cumplir a la rajatabla. Bueno, posición corta. Fijaros, no vamos a poner aquí el punto justo aquí de entrada porque tampoco lo sabemos. Pero si vemos que ya va dejando un poco de mecha, pues cogemos y entraríamos ahí, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahora vamos a poner la gestión de riesgo. Yo esto no quiero que, antes de colocar nada, no quiero que os lo toméis como señales, ni como consejos de inversión, ni nada por el estilo. Quiero que os lo toméis pues, como un aprendizaje, ¿vale? Vamos a respetar los parámetros que tengo puestos aquí. Para quien no lo haya visto al principio, cuando he iniciado el vídeo, os lo he mostrado, ¿vale?
En tal caso, bueno, ahora estoy en TradingView, no estoy operando en Binx, pero estoy haciendo el backtesting, ¿vale? Respetamos el take profit de 5 y el stop loss de 7. Sería 7, pero claro, serían 70. Recordad, ¿vale? Que con el apalancamiento se multiplicaría por 10. Bueno, 72 no me deja afinarlo ahí. Bueno, 69. Y aquí serían el 50. Bueno, como veis, esta operación, si lo hubiéramos cogido ahí, ya hubiera salido ganadora, ¿vale? Incluso, si deja esa operación correr, pues ya hubiéramos obtenido más de un 1%. De todas formas, yo ya os digo que me gusta cuando estoy haciendo un backtesting, sobre todo, dejarlo de tal manera que sea siempre igual, ¿vale? Que la avaricia no nos pueda. Tenemos una gestión de riesgo más o menos equitativa, ¿no? Más o menos muy igualada, porque un 50 y un 70 es más o menos igualado. Además, teniendo en cuenta que esta estrategia está dejando, pues bueno, ya lo estáis viendo. Bueno, de hecho, llevo unos cuantos días sin anotar, pero simplemente con ver esto ya estáis viendo que predomina el color verde. Ahora que, claro, quien quiera asumir menos riesgo, puede hacerlo. Puede venir aquí a la tabla y en lugar de un 7 poner otra cantidad. O decir, bueno, pues yo no cierro con un 5, yo cierro pues con un 15. ¿Vale? Cierro con un 15. Pues claro, las ganancias totales serían mayores. Fijaros que con un balance de $2.000, simplemente en 18 operaciones, tendríamos ya $452. ¿De acuerdo? Pero el riesgo también es mayor. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que no llegue a nuestro objetivo y se dé la vuelta al precio y volvamos a tocar nuestro stop loss, a no ser que nosotros vayamos también, que eso también es otra estrategia que podéis hacer, ir moviendo el stop loss hasta un punto en el cual, si se va la vuelta al precio, ya nos saldríamos en ganancias. Podríamos quedar o bien en tablas si llegamos al punto de compra inicial, o bien incluso salir ya con algo de ganancias, ¿vale? Y dejar la operación correr todo lo que quiera, como si quiere bajar a cero. Nos da igual, nosotros vamos a ganar igual. Estamos en short. Vale. Bueno, voy a poner esto como estaba, porque luego lo dejo. Ahí está, 5.7. De momento yo quiero ser conservador. Y bueno, me imagino que en las demás monedas está pasando lo mismo. Vamos a ver estas últimas que me ha arrojado el bot. Vamos a ver. Bueno, voy a leer algún mensaje primero. Es que tengo aquí en la otra pantalla. Vamos a ver. Cristian, creo que me preguntas por Luna, ¿no? Si es buen momento. Cristian, me parece que es el que me has preguntado antes. A ver, vamos a mirar hacia atrás. A ver, creo que me estás preguntando por Luna, por Lung. Yo en Lung no entraría a hacer trading. En Lung lo que haría sería comprar en spot. Mi consejo. ¿Por qué motivo? Porque ya veis que está totalmente descontrolado. Tanto puede subir un día un 100% o un 200%, como después te puede bajar todo de golpe. ¿Cómo vas a hacer una operación de trading en esa moneda? Aunque te apalanques con un 5X. Da igual, si te apalancas con un 5X en long, por ejemplo, y de repente te viene una caída fuerte y te llevo por delante, te liquidó. Es que no... Ya os digo, volatilidad la necesitamos para hacer trading, claro que sí. Pero lo del Luna ahora mismo ya no es volatilidad, es una locura. Entonces no recomiendo
hacer trading en futuros en Luna. Hablo del Luna Classic, ¿vale? Del Luna Classic hablo. Tener algo acumulado cuando está en los precios que está ahora bajo, yo soy el primero que he comprado algo. Más que nada por si en un futuro pudiera estallar, ¿no? Que es lo que se está especulando. La verdad, esta semana es de lo que más se está hablando. Se habla más de Luna esta semana que de la caída de Bitcoin. Se habla más de Luna que de Bitcoin, es exagerado. Y entonces, bueno, tener algo comprado en spot no estaría de más. A los precios que está ahora, por unos pocos dólares te puedes comprar una cantidad de Luna increíbles. ¿Quién nos dice que dentro de 3, 4, 5 años va a subir? Pues, a ver, yo creo que a los precios que estaba antes no, pero es que cosas más raras se vieron. ¿Quién nos iba a decir que iba a caer de 100 y pico dólares a prácticamente cero una moneda que estaba en el top de las mejores? Impensable, ¿no? Es que si alguien lo hubiera sabido, pues hubiera hecho el short de subida y ahora mismo estaría... Pues imagínate, cuando estaba en 100 y pico dólares, hacer un short ahí en Luna, tremendo, ¿no? Pero, ¿pensáis que alguien hizo eso? No, nadie, seguramente nadie en el mundo hizo eso, porque nadie sabía que iba a pasar. Y ahora pasa lo mismo. ¿Quién va a pensar que va a subir a 100 dólares? Yo soy el primero que no lo pienso, pero por si las moscas, tener algo tampoco está de más. Alejandro Valverde, el indicativo de divergencias, ¿qué te parece? Vale, es que, a ver, para localizar divergencias se puede hacer de muchas maneras. Yo uso el MACD, creo que, bueno, lo habéis visto en algún vídeo que subí. Otras personas localizan divergencias con el RSI. También hay un indicador que yo ahora mismo no sé cómo se llama, sé que lo presenté en algún vídeo, no me acuerdo del nombre. Y ese indicador lo que te hace es marcarte en el gráfico las zonas de divergencia. Entonces, si te las marca en el gráfico, tú después solamente tienes que localizarlas. Bueno, a ver, esto es un ejemplo, esto no es una divergencia. Aparte, estoy... Simplemente es como ejemplo. Imaginar que el indicador SB Trading View nos marca la divergencia aquí. Simplemente nosotros tenemos que localizar la divergencia abajo, bien sea en el MACD o en el estocástico. Pues el indicador, si te refieres al indicador de TradingView, podría ser un buen indicador, sí. Pero no para esta estrategia. Para otras estrategias sí. Para otras sí. Ismael Pérez, desde Sabadell, un saludo, amigo. Para esta estrategia no. No, porque aquí pensar que nos estamos basando en retrocesos. Son retrocesos o pequeños pullback para después volver a tomar otra vez el camino. Entonces, ¿quién localiza una divergencia aquí? Las divergencias yo las usaría mejor cuando hay una tendencia que ya lleva tiempo y va a haber un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia. En los cambios de tendencia es donde se aplican las divergencias. Y fijaros que cuando hay una divergencia muy clara, también hay un cambio de tendencia muy clara. Pero es que nosotros, en la manera que operamos las bandas de Bollinger, no son para cambios de tendencia, sino para retrocesos, para después continuar otra vez, ¿vale? Con la tendencia que seguíamos, que seguramente esto sea un poco de corrección después de la bajada de ayer. Es que después de esta vela es normal que algo tenga que corregir, vamos. Normal, el mercado siempre va buscando el equilibrio, es como el agua del mar, ¿no? Pero lo más seguro es que vuelva a bajar aquí. Veremos a ver lo que pasa. Vamos a ver Ant, que la tenemos aquí también, que me ha indicado a las 11:15. Y son ahora las 11:30. Bueno, lleva 15 minutos. Ant USBT, vamos a verla. Por curiosidad.
Vamos a Bings. Vamos a ver. Buf, es que esto... Yo nada más que veo. Nada más que veo la EMA por el medio del gráfico, ya os digo que no, que os apartéis. Bueno, aquí nos indica otra. Después la miramos. No pasa nada porque nos la va a colocar aquí después. Vale. Alerta. Va, en este caso es... Ah, bueno, es Ant. Es la misma, vale. Vamos a ver. Voy a refrescar la página. No sé por qué me salen estas velas aquí recortadas. No sé si os pasa a vosotros. Vamos a refrescar. Bueno, primero voy a guardar. Rubén Díez, muy interesante operar con volúmenes. Un día tienes que explicarlo en uno de tus vídeos. Sí, a ver, el volumen, si os fijáis, las propias velas nos indican el volumen. Yo por eso, y bueno, ya que hablas de volumen, tengo un indicador que el otro día lo presenté en el grupo de Telegram. Así que las personas que no estáis en el grupo de Telegram, uniros, porque comparto a veces cosas que no comparto en los vídeos, porque surgen así espontáneamente. Fijaros en este script de TradingView, lo podéis buscar, Pur Mans Volume Profile, ¿vale? Es gratuito. Lo vais a encontrar fácilmente, ¿vale? Porque tiene 3777. Es de Dark, bueno, no sé. Dark HMet, bueno. Lo tengo en favoritos. Vamos a darle un clic. Vais a ver. Miradlo, ahí lo tenéis. Mirad qué indicador de volumen, que puede parecer simple, pero nos está indicando dónde hay, pues bueno, como su nombre indica, mayor volumen, ¿no? Esta zona naranja, por ejemplo, es donde más negociación hay, está viendo, ¿vale? Y según va cambiando, pues bueno, igual que el típico indicador este de pago que hay también por ahí, que te pone las barritas, pero del precio hacia acá, sabéis cuál es, ¿no? Pues este viene a ser similar, pero en lugar de poner esas barritas, lo pone al contrario. Y vamos, es entero gris. Pero bueno, es una referencia más, sí. A mirar, tiene aquí también una zona, mirar, aquí también, en justamente... Bueno, vamos a ponerlo en Bitcoin mejor, porque Bitcoin, como es el activo que más estudiamos, a decir verdad, yo cualquier moneda, la mayoría de las monedas no sé ni a qué precio están porque no las sigo. Sin embargo, Bitcoin es una moneda que seguimos a diario, entonces la tenemos más estudiada. Bueno, aquí en Bitcoin lo vamos a ver más claro. Fijaros las zonas que tenemos en Bitcoin. Aquí en 15 minutos tenemos una zona fuerte en los 19.700, otra zona fuerte en los 19.000, otra zona en los 18.767, me indica el indicador de volumen, ¿vale? Y si lo vemos en otra temporalidad, se comportaría de otra manera. Vamos a verlo en 4 horas. Las zonas serían las mismas, pero veis que se adapta perfectamente. Ahí lo tenéis. 23.900, 21.400 y 19.900. Como veis, se adapta a cualquier temporalidad que lo pongáis, ¿vale? Es un indicador, a mí me gusta mucho, la verdad. No he hecho ningún vídeo sobre él porque voy a hacer un vídeo sobre este indicador, que no tiene, es lo más simple del mundo, ¿no? Las zonas largas es más volumen y zonas pequeñitas menos volumen, no tiene más ciencia.
Alberto, familia, un saludo para ti también. Víctor, Adrián, saludos. Saludos. Y a ver, tenemos aquí esta a las 10. ¿Por qué me indica a las 10? Ah, lo que iba a hacer antes. Aparte de refrescar esto, actualizar. Vamos a refrescar la página también. De vez en cuando ya es algo como una manía, ¿no? De refrescar muchas veces el gráfico, más que nada por si actualiza algo que actualiza solo, pero lo hago con todo, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, pues sí me pone KNC a las 10 de la noche. Vamos a ver. Vale, zona peligrosa. Cuando veis la EMA por el gráfico, zona peligrosa. Zonas para operar, mirad. Zonas para operar, todo esto. Todo esto sí es operable. Fijaros, el precio está por encima de la EMA de 200. Y si en todo este tramo el script nos arroja alguna señal. Bueno, ya sabéis que yo opero tanto a favor como en contra de la tendencia, ¿vale? Siempre y cuando haya una tendencia. Para aquellas personas que operáis solo a favor de la tendencia, pues entraríais en estas zonas. ¿De acuerdo? Zonas, entradas muy guapas, ahora que las estoy viendo. Yo opero en los dos sentidos. Siempre y cuando haya tendencia, ¿vale? No en rangos. Aquí no opero. Pero aquí sí. Yo aquí sí opero en contratendencia. Aquí si veo también una rotura buena, también entro en contra de la tendencia, ¿vale? Si lo veo claro, volvemos a lo mismo. Si vemos que estamos en una zona donde no veo ninguna zona de soporte ni de resistencia, pues no entro. Aquí, por ejemplo, ya veis que no hay nada. Sin embargo, en esta sí, pero en esta no. Yo aquí en esta no veo nada. Fijaros que está muy por debajo. Sin embargo, aquí sí. Aquí coincide además a la perfección con esta otra zona, ¿vale? Es más que nada mirar acontecimientos anteriores y en 15 minutos, bueno, eso que estamos aquí en 4 horas, ¿vale? Vamos a mirarlo en 15 minutos, pero en 15 minutos pasa exactamente igual. Si nos fijamos, vamos a borrar esto, en acontecimientos, ya lo tengo comprobado, ¿vale? Si nos fijamos en acontecimientos que han pasado hace 3 días, solemos encontrar zonas de soporte y de resistencia importantes, ¿vale? Mirar, por ejemplo, hoy estamos a 7, ¿vale? Pues mirar este punto, es del día 3, mirar, este punto es del día 3. Y coincide a la perfección, ¿vale? Con los puntos de estos días, ¿vale? De hoy y de ayer. Y es del día 3. Estamos hablando de zonas de 4 días que muchas veces no tenemos en cuenta y estamos buscando puntos con el zoom, estamos así con el zoom buscando soportes y resistencias aquí y aquí no vemos nada, cuando sin embargo si miramos un poco más en el plazo de unos cuantos días, pues entonces ya vamos a encontrar zonas interesantes, ¿vale? Que entonces sí se corresponden y ahí, como esta que hemos encontrado aquí, también veis que coincide a la perfección con el punto donde se está dando la vuelta al precio, ¿vale? Así es mi manera de operar. No quiero decir que sea la mejor,
ni la peor. Ya sabéis que este indicador es totalmente configurable. Si nos vamos aquí a las opciones de configuración y entramos en entrada de datos, vamos a ver que aquí tenemos un mundo de posibilidades. ¿Vale? Podemos usar los cálculos del estocástico, podemos usar la acción del precio, podemos usar el RSI, podemos el RSI configurarlo a nuestro gusto, podemos hacer un montón de cosas, podemos incluso las alertas, qué datos queremos o no queremos, ¿vale? Así que yo en mi caso, con la EMA, las bandas de Bollinger y las roturas, ya tengo más que suficiente, pero lo que para mí es suficiente, para otra persona no. Víctor Adrián me pregunta si quedará grabado este vídeo. Sí, el vídeo va a quedar grabado, sí. Vamos a volver a Bitcoin. O mejor, vamos a ver Ethereum. No es que lo estoy siguiendo muy estrechamente, pero vamos a ver cómo se está comportando. Bueno, se está recuperando también genial después de todo lo de ayer. En general, el mercado se está comportando muy bien hoy, muy bien. Está recuperando la mayoría de las monedas, recuperando más de la mitad de todo lo de ayer, incluso algunas recuperando todo. ¿Quiere decir eso que ya nos vamos a máximos? No. Pero es bueno que no hayamos seguido cayendo hoy, es bueno, eso sí es bueno. De todas formas, tal y como está la situación, hace un par de meses escuchabas analistas y unos analistas decían, sobre todo los analistas que tienen mentalidad positiva, que siempre ven a Bitcoin alcista, pues lo seguían viendo alcista. Hace 2 meses, alcista. Los que son bajistas, porque hay personas, analistas, que son bajistas y siempre ven el vaso medio vacío. Y bueno, ahora más que nunca, lógicamente. Pero sin embargo, ahora hay mucha negatividad. Y me estoy dando cuenta en que analistas que antes veían el vaso medio lleno, ahora también están siendo bastante negativos. Y ya no es que el miedo se apodere, sino que ya están viendo la cosa un poco fea, que esto no tiene fuerza, que no avanza, que desde noviembre vamos a hacer un año ya de caída. Cuando nos queramos dar cuenta, el año termina y es un año de caída. Las altcoins, un 90% de caída, la mayoría de las altcoins, y yo lo sé porque tengo altcoin ahí estancado con ellas. Bitcoin también ha caído una barbaridad también, no sé cuánto ha caído en porcentaje, pero también algo menos que las altcoins, pero muchísimo también. Entonces, bueno, el panorama está feo. De todas formas, lo que siempre os comento, para hacer trading, que es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Otra cosa es que hagamos, que holdeemos algo aparte, ¿vale? Aparte de todo el mundo del trading, que tengamos algo holdeado, como puede ser tener algo de Bitcoin o tener algo de Luna, por si pega el pelotazo, qué sé yo, ¿vale? Pero, aparte de eso, el trading es independiente de todo lo que pase, ¿vale? Lo único que nos puede afectar en el trading son movimientos como el de ayer, o incluso movimientos como el de hoy, que tampoco lo esperamos, y que no lo podamos coger a tiempo y que empiece a romper soportes y resistencias y podamos perder alguna operación porque nos liquide el stop loss.
Por eso yo siempre recomiendo entrar con el 5% de cada operación. Es más, lo indico aquí en la tabla. Mirad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aquí tengo puesto el 10% ahora mismo porque estuve haciendo unas pruebas, pero aquí recomiendo el 5%. Vaya. El 5%. 5%, si entramos a hacer trading con un capital de 2.000, el 5% serían $100 por operación. No me parece algo descabellado, ¿vale? Si entramos, por ejemplo, con 1.000 iniciales, el 5% serían 50 por operación. Algo bastante razonable, ¿vale? También. Ahora, no entréis con el 50% de vuestro capital. Si tenéis 1.000, no entrar con 500 o con todo. Por muy ajustadito que tengáis esto. No, porque como acumuléis una racha perdedora de 5, 6, 7, 8 fallos, porque eso pasa. Las rachas perdedoras siempre van a estar ahí, al igual que las ganadoras, claro. Y es algo que hay que contar con ello. Y la gestión de riesgo es todo, amigos. Vamos a ver qué tenemos por ahí, algún mensaje más. El nombre del indicador del volumen, sí. Sí, Alejandro Valverde. Sí, mirad. El nombre del indicador de volumen, aquí lo tienes, mira. Escrito. Por Mans Volume Profile. Sí, Cristian, el del perfil de volumen, ese, lo mismo. Pasa que aquí está en inglés. A ver si lo traducimos. Perfil de volumen, sí. Perfil de volumen. Vamos a poner el idioma normal. El idioma, o sea, inglés de nuevo. Sí, este indicador de volumen a mí me gusta mucho, la verdad. La verdad que no... Gratuito. Porque hay un indicador de volumen por ahí que es muy bueno, pero es de pago. Entonces, bueno, esto es, digamos que, una alternativa, ¿vale? Muy buena, además. Vamos a pasar a Bitcoin antes de finalizar. A ver lo que está haciendo y a ver lo que podría hacer. Más que lo que está haciendo, a ver lo que podría hacer. Bueno, fijaros que también ha llegado a la zona. Bueno, a ver, esto, como veis, es una zona. Por eso, si lo marcas con una línea, no toca, pero si marcas con una zona, sí, porque son zonas, no son zonas milimétricas. Y aquí vemos que también se ha cumplido y está bajando. Y no sé si tendrá fuerza para volver a romper esto, pero le va a costar, ¿eh? Le va a costar. Seguir rompiendo y recuperar toda la caída le va a costar. Lo estamos viendo. Estamos en gráfico de 5 minutos para aquellas personas que se han unido ahora. Pues mirar, tenemos 1, 2 velas de rechazo a la resistencia y 2 velas bajistas. Y esta probablemente lleva 10 minutos de vela y probablemente termine también en negativo. Probablemente porque no tiene fuerza. Así que aquí lo más probable es que
podamos bajar a otro nivel de estos fácilmente. Ahí lo tenemos. Ese podría ser un nivel también. Además, mirar, coincide justamente el nivel que acabo de marcar con el volumen, ¿vale? Aquí hay volumen. Aquí es fácil que baje hasta aquí y después, bueno, pues veremos a ver lo que hace. Yo no soy analista a largo plazo, ¿de acuerdo? Soy analista al corto plazo porque hago trading, entonces no te queda otra que analizar el mercado a corto plazo. Pero sin embargo, analizar en gráfico diario de 4 horas nunca se me ha dado bien, las cosas como son. Pero en 15 minutos es mi temporalidad favorita para hacer trading, además, todos lo sabéis. Y con esta estrategia, con el script que estamos usando para aquellas personas que se incorporan, que no conocen el script, es este script, Quotex Inversiones Strategy 8, ¿vale? De 5 Indicators. Podéis entrar aquí y ver toda la información. Isaac, me preguntas, ¿qué estrategia usas y cómo te ha ido? Pues eso que estoy comentando precisamente. Ahora mismo estoy usando la estrategia Quotex Inversiones Strategy 8 de Fab Indicators, ¿de acuerdo? El indicador o el script es este, que no te preocupes, Isaac, lo voy a dejar en la descripción del vídeo, voy a dejar todos los enlaces. Os voy a dejar el enlace al script, os voy a dejar también el enlace, ¿qué más? Al vídeo, importante, al vídeo donde explico toda la configuración del script. Ese vídeo tenéis que verlo sí o sí, porque si no, bueno, tenéis otra opción que es investigar, no es complicado, ¿vale? Investigar la configuración e ir moviendo cosas y parámetros, pero os recomiendo ver el vídeo, os va a resultar todo mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Y bueno, muchos más links y cosas de información relevante, ¿vale? Y bueno, vemos que no lanza, bueno, 11:15, vale, ha lanzado la última. Ant, vemos que no ha lanzado ninguna más. En long. Así que, bueno, vamos a ir concluyendo el vídeo por aquí. Que llevamos, os comento, llevamos desde las 11, son casi las 12, una hora de vídeo. Bueno, antes de despedirme, comentaros. Os voy a dejar, bueno, lógicamente el vídeo va a quedar ahí. Sobre todo para aquellas personas que no han podido conectarse hoy, para que lo puedan ver mañana o cuando se incorporen, ¿de acuerdo? Y ¿qué más? Nada, comentarios también. Dejo los comentarios abiertos también para que me comentéis cualquier duda, cualquier cosa, cualquier sugerencia, lo que queráis. Y nada, amigos, nos vemos, eso sí, aquellas personas que no estáis dentro del grupo de Telegram, también nos vemos dentro, ¿vale?
me despido de vosotros. Un saludo a todos.